Hola, hola, corazones, buenos días. Pues bueno, estoy por aquí para iniciar el Facebook Live que anunciaba desde el día de ayer. Este Facebook Live que como puedes ver por ahí de título es ¿cuál es tu sombra? ¿Cuál es tu sombra? Y bueno, como sabes, en este momento si te unes a la conversación, si puedes escuchar los conceptos, las ideas y quieres hacer preguntas, lo puedes hacer conforme te vas conectando, conforme vas formando parte de esta conversación. Pues me encantaría ver tus saludos, me encantaría que escribieras en los comentarios. Y pues bueno, iniciamos en punto de las 11 con 2 minutos. Me retrasé por ahí 2 minutitos, pero ya estoy aquí. Igual si te estás conectando tarde a esta transmisión, sabes que este video queda grabado aquí en la página. Muy bien, entonces, ¿cuál es tu sombra? ¿Cuál es tu sombra? Bueno, veo por ahí, si alguien me puede confirmar que se escucha bien, y que se ve bien, les agradecería mucho que lo pudieran hacer para que yo continúe con mayor tranquilidad. Entonces, si hay alguien por ahí, me encantaría que me pudieras decir si se escucha bien. Entonces, ¿cuál es tu sombra? ¿Cuál es tu sombra? Ese es un tema que se me hace sumamente importante si tú estás trabajando en tu crecimiento personal, si tú estás trabajando en tu bienestar emocional, en tu estabilidad, en una vida más plena, de mayor paz, de mayor tranquilidad, esto es para ti. Y también esto es un tema para valientes, porque es algo de lo que muchas veces no nos gusta hablar. Entonces, ¿cuál es tu sombra? Toda nuestra vida, absolutamente toda nuestra vida está en nuestra mente. Todo lo que experimentamos siempre va a ser a través de nuestra mente. Entonces, la sombra se encuentra en una parte de nuestra mente. La sombra es aquello que puedes ver en el miembro de tu familia que más criticas. Ese miembro de tu familia o esa persona cerca de ti que tanto te cuesta, con el que más batallas, bueno, pues por ahí ya te puedes ir dando cuenta de cuál es tu sombra. Lo que nos molesta, lo que nos disgusta, lo que nos horroriza de los otros o de nosotros, de las otras personas o de nosotros mismos, esa es nuestra sombra. ¿De qué está hecha nuestra sombra? De pensamientos, de emociones, de impulsos que nos parecen vergonzosos, demasiado dolorosos o desagradables para siquiera poder reconocerlos. Son miedos inexpresados, son cosas que te apenan, que te avergüenzan, es culpa, temas del pasado a los que no nos hemos enfrentado. Esa es nuestra sombra. Y entonces yo lo quiero comparar como cuando barres el polvo y lo único que haces es ponerlo debajo de la alfombra y ya si tú crees que no está ahí, ¿no? Pero se va a ir acumulando esos pensamientos, ese dolor, se va a ir acumulando y en algún momento explota. Y por eso de repente te descubres, tú dices, nunca le voy a gritar a mis hijos o nunca le voy a pegar a mis hijos o nunca insulto a las personas y de repente, pum, te descubres siendo grosero, hiriendo a las otras personas y ni siquiera te reconoces, ¿no? De repente te descubres, no sé, espiando el celular de tu pareja o de repente te descubres envidiando a la otra persona, o sea, estos momentos son difíciles de reconocer, son vergonzosos incluso, pero justo esa es nuestra sombra y para poder iluminar nuestra sombra tenemos que empezar a reconocer esto que está ocurriendo. Entonces, cuando yo anunciaba esta transmisión, te decía que vamos a ver 3 partes. Cómo identificar nuestra sombra, cómo iluminarla y finalmente cómo aceptar esos defectos o debilidades personales, ¿no? Que eso es algo que creo que nos cuesta absolutamente a todos. Entonces, quiero decirte que esa sombra aumenta, a esa sombra le das mayor poder cuando, por ejemplo, guardas secretos sobre ti y sobre los demás. Esta es una forma de negación, esta es una forma de un engaño deliberado. La sombra crece y se fortalece, te digo, todo esto es inconsciente y la única manera de poder iluminar la sombra, de poder trascender nuestra sombra, de poder transformar nuestra sombra es haciéndonos conscientes, es mirar esos sentimientos no expresados, esos miedos no expresados, esos pensamientos que a veces hasta avergüenzan, el poder reconocerlos, el hacerlos conscientes, es la única manera de poder transformar nuestra sombra. Entonces, te decía, ¿cómo aumenta? Aumenta cuando guardamos secretos.
sí o no, es sumamente pesado y nos separa de las personas el no poder mostrarnos tal como somos y estar guardándonos cosas. Albergar sentimientos de culpa y vergüenza aumenta la sombra, le da mayor poder, porque olvidamos que todos fallamos, porque olvidamos que somos humanos y también nos equivocamos. Pero la sombra aumenta porque no nos damos el lujo de equivocarnos, porque somos muy severos y pobre de mí si me equivoco, ¿no? Entonces, eso hace que la sombra aumente. Otra forma de darle fuerza o de alimentarla es criticarnos a nosotros mismos y criticar a los otros. La siguiente forma es la necesidad de culpar a alguien. Cuando no aceptamos nuestra parte, ¿no? Cuando no nos responsabilizamos y preferimos ignorar o ser inconscientes, pues es más sencillo culpar a los otros. Mira cómo me haces reaccionar, mira lo que me haces hacer, mira cómo me haces sentir, ¿no? Pero la verdad es que siempre es nuestra responsabilidad, pero muchas veces es más cómodo responsabilizar a los otros. Por eso te decía que este es un tema para valientes, este es un tema, en este caso para ti, si realmente quieres avanzar en tu crecimiento personal, si realmente quieres crecer en amor por ti, por ejemplo, este es un tema necesario y esencial, el mirar tu sombra, el reconocer tu sombra. Otra forma de alimentarla es no tener en cuenta tus propios defectos y criticar a los demás. Esta es una forma en que todos, tú que me miras, tú que me escuchas, te lo puedo asegurar y te lo puedo firmar, absolutamente todos nos relacionamos con nuestro entorno y con los demás a través de la proyección. Esto es lo de no tener en cuenta mis propios defectos y prefiero ver los defectos en las otras personas. Por eso, igual cuando anunciaba esta transmisión, te decía que lo que te choca, te checa. Es muy importante el poder conocerte a ti mismo, lo puedes hacer a través de aquello con lo que batallas tanto con la otra persona. Eso que tanto te cuesta de la otra persona, esa persona, híjole, que solo habla y me irrita, que solo se mueve y me irrita, o sea, tanto lo tenemos en casa como lo tenemos en el trabajo. Eso, hasta que nosotros miremos qué de nosotros tiene que ver con eso que nos choca de la otra persona o de lo que está frente a nosotros, hasta no reconocer que eso también forma parte de nosotros o está en nosotros, vamos a sufrir, va a haber conflicto y nos va a separar de las personas y vamos a permanecer en la inconsciencia. Entonces, esto es la forma en la que se relaciona la sombra, la proyección, y vamos a hablar más a fondo sobre esto. Otra forma de alimentar la sombra es separarme de los demás, ellos y nosotros. Ellos son los malos y yo formo parte de los buenos. Y lo último, con lo que se alimenta la sombra, la fortaleces, es luchar para alejar el mal. Recuerda que aquello a lo que te resistes, persiste. Aquello en contra de lo que luchas, en la lucha le das más poder. Y esto me recuerda, por ejemplo, algo que comentan de la Madre Teresa de Calcuta, que le invitaban a marchas en contra de la guerra. Ella decía, a mí invítame cuando hay una marcha a favor de la paz. Porque muchas veces, justo queriendo luchar, por ejemplo, contra la guerra, terminamos siendo también violentos, ¿no? Y entonces, bueno, esto es parte de cómo trabaja la sombra. ¿Cuál es la clave para hacer consciente la sombra, para iluminar la sombra? Es hacerlo consciente y abandonar el vocabulario de lucha. Cuanto más reprimimos nuestra parte oscura, lo que no nos gusta de nosotros, se hace más fuerte. Y entender que sin contrastes no hubiera existencia. Este tema de la sombra no es para decir la sombra es mala, es como con el ego, no es satanizar al ego, no es satanizar a la sombra, no es sacrificar a la sombra, no. Porque tenemos que entender que vivimos en un mundo de contrastes. Hay blanco y hay negro, hay luz y hay sombra, hay vida y hay muerte. Si te das cuenta, el mundo de esta manera funciona, es parte de las leyes de nuestro universo, ¿no? Entonces, es normal
Es normal que haya una sombra, es normal. Aquí la clave es no la justifica y no por eso, yo ya soy así, ¿no? Y no puedo cambiar o no puedo hacer nada, no. Es normal que tengamos esta parte oscura, estos sentimientos, estos miedos, este sentimiento de culpa, de vergüenza, de miedo. Aquí el chiste es hacerlo consciente, es reconocerla para dejar de separarnos y finalmente estar unidos, ¿ok? Ahora sí, ¿cómo iluminarla? Y te voy a dar paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿ok? El paso 1, y bueno, aprovecho por aquí para saludar a mi querida Jenny, saludos para ti también, hermosa, nos vamos a ver próximamente. Y bueno, ¿cómo iluminar nuestra sombra? Paso 1, dejar de proyectar. ¿Ok? Esta es una defensa inconsciente, como te decía. Por eso, paso número 1, aquello que me hace ruido de esa persona, eso que me choca de la otra persona, tengo que empezar a mirar por qué me choca. Siempre utilizo este ejemplo. Una vez una persona en un taller, cuando hacía yo como esta conciencia de lo que te choca, me dice, Itzel, ¿cómo me enferma? Dice, ¿cómo me enferma que entro a la casa y veo a mi sobrino echado en la sala viendo televisión sin hacer nada? ¿Cómo me purga eso? Me decía, ¿no? Y entonces le digo, a ver, checa, ¿qué tiene que ver eso contigo? ¿Por qué te choca tanto, no? Y al final descubrió, y eso se me hizo maravilloso, y es la manera en la que iluminamos nuestra sombra. Me dice, ¿sabes qué, Itzel? Ya me di cuenta por qué me choca tanto, porque yo no lo puedo hacer. Porque yo no me permito, no me doy el lujo de sentarme un momento a descansar sin hacer nada. O sea, no puedo hacerlo porque tienes que estar haciendo algo. Es que estás perdiendo el tiempo. Y esa voz, ¿no? Esa voz de ese juez tan severo en nosotros mismos. Entonces, dejemos de proyectar. ¿Cómo proyectamos? Cuando nos mostramos con superioridad, cuando sentimos que es injusto lo que está pasando, con arrogancia, estando a la defensiva, culpando a otros, idealizando, cuando tenemos celos, cuando padecemos paranoia, celos, prejuicios. Esa es la manera en la que podemos identificar que estamos proyectando. Estas actitudes siempre tienen un sentimiento de fondo. Por ejemplo, en el caso de la arrogancia, cuando somos arrogantes, hay ira escondida. Y la ira, la arrogancia no es más que ira escondida y la ira no es más que dolor. O sea, siempre la ira, lo que disfraza la ira o la máscara de la ira, lo que esconde finalmente es dolor. Es, de hecho, el paso importante para iluminar nuestra sombra es reconocer nuestros sentimientos. Ok, ¿cómo dejar de proyectar? Primero, mira lo que haces. La proyección, si tú estás furioso o estás ansioso, la proyección siempre está acompañado de una energía negativa, ¿ok? De una energía, y no con esto quiero decir que estar furioso es malo, ¿ok? Porque si no regresamos a darle poder a la sombra, como te decía, estar furioso es útil, ¿ok? El enojo, la ira, el miedo, la tristeza son útiles. Lo que sí no se vale es que yo no me responsabilice de ese sentimiento y entonces voy y lo proyecto en otros y culpo a otros. Entonces, primero, mirar lo que hago, luego contactar con mi sentimiento. Y para contactar con mis sentimientos necesito estar alerta, necesito tener voluntad, estar abierto, ser sincero y tener valor, ¿ok? Y para esto es muy útil que date cuenta de qué se quejan las personas de ti alrededor tuyo. Yo esto te lo he compartido otras veces en otras reflexiones, en otras conversaciones. Si tú quieres tener un mayor conocimiento de ti mismo, pregúntale a las otras personas. Si tú pudieras cambiar algo, obviamente esta pregunta no es peligrosa, sino que es muy delicada y a lo mejor tú no estás preparado para hacerlo. Pero si estás preparado para hacerlo, si realmente estás siendo bien valiente y quieres entrarle de lleno a esta parte de conocerte completamente, que esto incluye tu sombra, que esto incluye esa parte que no te gusta de ti. Por ejemplo, yo hice ese ejercicio y le pregunté a mi esposo, a mis papás, a mi hermana, a ver,
si pudieras cambiar algo de mí, ¿qué sería? ¿No? Y entonces, bueno, curiosamente muchos coincidieron en lo mismo. Si tú haces este ejercicio vas a ver, pero para eso necesitas ese valor, esa sinceridad, esa disposición a estar abierto, porque también te quiero decir otra cosa, tus comportamientos no te definen. Y esto, la sombra, y que también tiene que ver con el ego, nos hace creer que esa forma en la que nos comportamos somos eso, pero la verdad es que somos más que eso, ¿ok? Y bueno, a mí me dijeron, Itzel, tú todo el tiempo estás sumamente ocupada, ¿no? O sea, y entonces para mí fue muy importante mirarlo, o sea, que te lo puedes preguntar a tus hijos, se lo puedes preguntar a tu pareja, y te digo, y esto es como de una manera muy delicada y estando preparado para recibir la respuesta, pero si realmente quieres conocer tu sombra, las personas a tu alrededor pueden ser una buena señal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, también estás proyectando, cuando usas mucho el sarcasmo, ¿no? También estás proyectando. Entonces, ¿cómo dejar de proyectar? Primero, mirar lo que haces. Segundo, contactar con esos sentimientos ocultos, de sentirte inferior, de sentirte culpable. Esos son los sentimientos que se ocultan. Y número 3, haz las paces con esos sentimientos. Si yo veo que estoy enojado, o sea, por ejemplo, con mi hijo, con mi esposo, me irrito fácilmente, me desespero fácilmente. Hay un sentimiento oculto debajo de ese comportamiento. Entonces, cuando lo logras reconocer, cuando te das cuenta, es que sí, estoy enojada con mi esposo, es que sí, estoy enojado con mi hijo. Cuando lo reconozco, puedo hacer muchas cosas con ese sentimiento. Lo puedo atacar, me puedo sentir culpable. Ay, no, es que soy mala madre por sentirme enojado con mi hijo, soy no, o sea, puedo sentirme culpable de tener ese sentimiento. Puedo atacarlo, puedo esconderlo, puedo ignorarlo, puedo reprimirlo, pero eso únicamente está alimentando la sombra. Cada sentimiento encierra una historia, encierra una causa. Todas nuestras experiencias de nuestro pasado de impacto, pérdidas, accidentes, despidos, muertes, rechazos, todos estos colocan sus restos en la sombra. Entonces, si yo acepto mi sentimiento, o sea, si yo reconozco, sí, estoy enojada, sí, estoy triste, sí, tengo envidia, sí, me siento inferior, sí, tengo miedo, sí, no me siento capaz, o sea, cuando yo reconozco ese sentimiento, entonces estoy haciendo la paz con ese sentimiento, ¿no? Porque al final, nuevamente, los sentimientos no son ni buenos ni malos, las experiencias no son ni buenas ni malas, simplemente son, pero precisamente la sombra surge porque tenemos una necesidad de catalogar todo como bueno, como malo, como útil, como inútil, como enfermo, como saludable, ¿no? Pero la verdad es que tus sentimientos son neutrales, ¿ok? Muy bien, entonces, el paso 1 para iluminar nuestra sombra, decíamos, deja de proyectar. Número 2, desapégate y despréndete, ¿ok? Muchas veces nos cuesta desprendernos de las emociones negativas. ¿Por qué? Porque son muy pegajosas. Y porque la emoción negativa se dice que solo es la punta del iceberg. Debajo hay tantas cosas todavía acumuladas y ocultas, y tu enojo solo es la punta del iceberg. Tu tristeza solamente es la punta del iceberg. Por eso es tan importante este conocimiento completo de ti mismo. Entonces, tus emociones van a justificar su existencia, ¿no? Y por eso yo siempre le pregunto a las personas, ¿cuál es la historia que te estás contando? ¿Ok? Porque puede haber una experiencia frente a ti y entonces me siento la víctima, entonces me siento que nadie me ayuda, que nadie me apoya, ¿no? Y entonces la historia que te estás contando. Así que responsabilízate, pero sin identificarte demasiado, es decir, reconozco mi enojo, pero no soy mi enojo, ¿ok? Reconozco mi enojo, pero no soy mi enojo. Y entonces me responsabilizo de él, lo miro, lo reconozco y poco a poco entonces simplemente pasará. Y hay estas afirmaciones que pueden ayudar en estos momentos, afirmaciones como voy a superarlo, ya me he sentido así antes, culpar al otro no me hace sentir mejor, fingir me conduce a mayor sufrimiento,
puedo ser paciente. Estas son las afirmaciones, yo siempre hablo de estas afirmaciones poderosas, que cuando me descubro en mi enojo, cuando me descubro en mi envidia, cuando me descubro en mi tristeza, cuando me descubro, lo miro, lo reconozco, como te decía, no es ni bueno ni malo, reconozco mi enojo, lo miro, hago las paces con ese sentimiento y puedo apoyarme de estas afirmaciones poderosas de voy a superarlo, esto también pasará como todo pasa. Muy bien, entonces así me desprendo de estas emociones negativas. Y finalmente, desapegarme. Para desapegarme necesito estar centrado, tener paciencia y ser consciente. Yo siempre te invito a que te caches, ¿no? Eso es algo que personalmente practico todo el tiempo en mi vida, estarme revisando a mí misma, estarme mirando a mí. Todo lo que ocurre fuera de ti, eso como te decía, que te choca de las otras personas o que te cuesta tanto allá afuera, habla mucho de tu interior y necesitas mirarlo para poder superarlo, trabajarlo e iluminarlo. Entonces, centrarme, tener paciencia y ser consciente. Porque si no hago esto, voy a caer en el victimismo, ¿no? En todos me hacen, es que nadie me apoya, es que tú tienes la culpa, es que tú me haces hacerme que yo reaccione así, es que mira cómo me pones, ¿no? Y eso es no responsabilizarme de mi sentimiento. Ahora, el desapego no es indiferencia, no es como, ay, se me resbala y no me importa. No, porque precisamente eso es continuar es negando nuestra sombra o reprimiendo nuestros sentimientos. No, es que decides que una vez que miras eso, que miras tu enojo, que miras tu envidia, que miras ese sentimiento, me siento rechazado, o sea, me siento que no voy a poder, me siento con miedo a no poder, siento miedo de no poder hacerlo bien. Cuando tú reconoces ese sentimiento, entonces simplemente lo miras y decides no quedarte con él, ¿ok? Por eso te desapegas, ¿ok? Entonces ya hablamos, dejar de proyectar. Paso número 2, desapégate y despréndete. Estos son los pasos para iluminar nuestra sombra. Número 3, no te critiques. Número 3, no te critiques. Luchar, todo el tiempo estamos luchando entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Y por eso muchas veces catalogamos o etiquetamos sentimientos como la ira, el miedo, la envidia, la autocompasión, la agresividad como mala, cuando realmente es parte del todo. Y ahorita precisamente esto es la clave para iluminar nuestra sombra. Todas las emociones son válidas. Así que no funciona suprimir mis emociones y tampoco funciona darles rienda suelta a mis emociones, sino es observarlas y decir, está bien sentir lo que siento, está bien, lo entiendo, ¿ok? Y ahí están ocurriendo dos cosas. Estás eliminando la crítica porque a veces me siento mal de sentirme así, o sea, me siento mal de sentir esta envidia, me siento mal de sentir esta culpa, me siento mal de haber criticado, de haber juzgado, pero eso no me ayuda. Y también es algo que siempre he compartido, la culpa no me ayuda, ¿ok? Reconozco mi sentimiento de culpa y mejor hablemos de responsabilidad. ¿Qué es lo que me estoy contando que me hace sentir culpable? Y la culpa la miro, la acepto, hago las paces con ella y entonces me puedo iluminar esa parte o esa acción de mi sombra. Entonces, este paso que te decía, el paso número 3, no te critiques, al contrario, sé lo más simpático que puedas contigo mismo, sé lo más comprensivo que puedas contigo mismo y ese juez severo que tenemos dentro de nuestra cabeza, poco a poco se irá disolviendo cada vez más y más. Y paso número 4, para iluminar nuestra sombra, reconstruye tu cuerpo emocional, reconstruye tu cuerpo emocional. Así como nutres tu cuerpo físico, recuerda que también tienes que nutrir tu cuerpo emocional. Quiero compartirte, de hecho, puedes ir a los videos, hay una transmisión en vivo que hice hace poco sobre las heridas de la personalidad, las 5 heridas de la personalidad. Si ves ese video, esto te va a ayudar muchísimo para este paso número 4 de reconstruye tu cuerpo emocional. Tienes que nutrirlo. Una enfermedad, una emoción negativa,
como el enojo, como el enojo, la impaciencia, la ira. Esto no es más que un foco, esto no es más que una señal. Esa es el peso justo de nuestras emociones. Entonces, son señales. Y el nutrir nuestro cuerpo emocional, el fortalecer nuestro cuerpo emocional, el cuidar de nuestro cuerpo emocional es la solución a largo plazo, porque esto se verá reflejado en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras aspiraciones, en nuestros deseos, en nuestras relaciones. Por eso es tan importante reconocer nuestra sombra, por eso es tan importante darle voz y expresar eso que no expresamos. Por eso es tan importante, porque eso va a generar beneficios en mis pensamientos que me llevan a acciones, que me llevan a mejorar mis relaciones, que me llevan, por ejemplo, si nosotros no reconocemos nuestra sombra, por eso luego tenemos acciones de autosabotaje. Yo digo que ya voy a cuidar de mí, de mi salud, pero cada vez que me siento ansioso, voy al cigarro, voy al alcohol, voy a la comida, ¿no? ¿Por qué? Porque no he reconocido mi sombra, porque no he expresado esos sentimientos, esos pensamientos, esa culpa, esa vergüenza. Hay que encontrar un espacio idóneo para poder hacerlo, para poder expresarlo, porque si no, se manifiesta en estos impulsos compulsivos que tenemos, porque se manifiesta en estas acciones de autosabotaje en nuestra vida. Por eso lo urgente de reconocer nuestra sombra. Así que nuevamente te comparto los pasos. Paso 1, dejar de proyectarte. Paso 2, y bueno, dejar de proyectarte, y para dejar de proyectar es mirar lo que haces, contactar con tus sentimientos y hacer las paces con esos sentimientos. Paso número 2, desapégate y despréndete, ¿ok? Reconozco mi enojo, lo miro, reconozco mi envidia, la miro, reconozco mi victimismo, reconozco mi autocompasión, reconozco todo esto que hago, ¿ok? Me responsabilizo, lo miro, me miro con mayor comprensión y ese es el paso número 3, no te critiques, sé mucho más amable contigo, mucho más simpático contigo, mucho más comprensivo contigo y entonces vas a poder poco a poco disolver ese juez tan severo que hay dentro de ti. Número 4 y último, reconstruye tu cuerpo emocional. ¿Cómo estás nutriendo tu cuerpo emocional? Maduramos físicamente, pero muchas veces no maduramos emocionalmente, ¿ok? Y aquí te recomendaba ir a uno de los otros transmisiones en vivo, lo puedes ver aquí, te puedes ir a la sección de videos o puedes visitar mi canal de YouTube y también lo subí ahí como las 5 heridas de la personalidad. Entonces, la última parte y la última pregunta que yo te hacía cuando anunciaba este Facebook Live es, entonces, ¿cómo puedo aceptar mis defectos? ¿Cómo puedo aceptar mis defectos o debilidades? ¿Ok? Tenemos que entender que poseemos todas las emociones y todas las características humanas, ¿ok? Por eso, como dicen por ahí, no digas que de esa agua no, ¿cómo? De esa agua no beberé, porque en algún momento tú criticas y juzgas a ese que es tan violento, tan severo, tan flojo, ¿no? O sea, tan, no sé, tan irresponsable, pero en algún momento también tú eres irresponsable, en algún momento también tú eres flojo, y no es que esté mal, ¿ok? Simplemente es reconocer que absolutamente todas las posibilidades están en ti, ¿ok? Activas o latentes, conscientes o inconscientes, ¿ok? Entonces, eliminar el juicio, eliminar la crítica, eliminar o el albergar por tanto tiempo estos sentimientos de culpa, de vergüenza, ¿ok? Esto es lo que nos permitirá iluminar nuestra sombra, porque nuestra sombra es parte de nosotros, ¿ok? Esa parte oscura de nosotros, y esa es la clave, reconocer que ahí está, reconocer que yo también me enojo, reconocer que yo también siento envidia, pero, no, es que ¿cómo voy a sentir eso? No, es que ¿cómo? Eso no, eso está mal, eso... Y entonces le damos mayor poder a nuestra sombra. Todo... bueno, todo esto, todos estos comportamientos y todos estos sentimientos nos ayudan para reconocernos, para trabajar en nosotros y finalmente unirnos con el todo, unirnos con las personas, saber que todos formamos parte de todo. Y poco a poco voy a ir terminando. No sé si alguien tenga alguna pregunta.
Y bueno, cualquier cosa, si ves este video después, también puedes dejar tus preguntas en los comentarios y yo estaré respondiendo tus preguntas. Igual si quieres hacerlo a través de un mensaje privado, también lo puedes hacer. Y quiero compartirte una frase, y de hecho, ¿quién es el creador de este concepto de la sombra? Es Carl Jung, es el creador de este concepto, y hay una frase que me encanta de él que dice, o parafraseando esta frase, hasta que hagas consciente lo inconsciente, hasta que hagas consciente lo inconsciente, este inconsciente va a estar rigiendo tu vida, va a estar dirigiendo tu vida y tú lo vas a llamar destino, ¿ok? Esa es una frase de Carl Jung, quien es el creador de este concepto de la sombra. Y bueno, como te decía, esto es algo que a mí me fascina porque muchas veces el camino del crecimiento personal, mucha gente cree, y yo siempre esto lo aclaro, siempre que entras en un proceso terapéutico, siempre que entras en algún curso, cuando lees un libro, o sea, todo esto te ayuda, ¿no? Todo esto colabora, sobre todo llevarlo a la práctica, ¿no? En tu día a día. Y es entender que el ser espiritual no significa que ya no me voy a enojar, no significa que ya no voy a sentir envidia, no significa que ya no voy a sentir desesperación. O sea, esto es parte de nuestra naturaleza. Yo he llegado a entender esto, he llegado a entender que el mundo funciona a través de estos contrastes de la luz y la sombra, de la alegría y de la tristeza, del dolor y de la alegría también. Como dicen, ¿cómo voy a conocer el miedo si no conozco la valentía, ¿no? Entonces, la vida funciona en estos contrastes. Y yo creo que el abrazar tu sombra, iluminar tu sombra, el mirar tu sombra, te libera. El hacerte consciente de estos sentimientos, de estas emociones que has reprimido por tanto tiempo o que no te permites sentir porque están mal, lo único que hace es que luego van a explotar y darte en la cara y entonces te vas a descubrir haciendo algo que jamás creíste que ibas a hacer, ¿no? Y si eso llega a ocurrir, pues también hacer las paces con esos momentos de tu vida, porque también he entendido que todos, absolutamente todos nosotros hacemos lo mejor que podemos. ¿Ok? Entonces, quiero aprovechar este espacio precisamente para invitarte este próximo 17 y 18 de marzo, si estás en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, voy a dar el taller Abraza tu sombra. Abraza tu sombra es un taller de 2 días, 17 y 18 de marzo. Hay un precio especial hasta el 3 de marzo. Si deseas conocer más detalles de este taller, donde vamos precisamente a trabajar más a profundidad mi sombra, el poder reconocerla, el poder mirarla, el poder reconciliarme con ella y hacer las paces, el mirar toda nuestra historia y bueno, y poder finalmente iluminarla y poder trascenderla y poder descubrir el poder tan grande que tiene. Porque yo te quiero decir algo, que mucha gente dice, es que me choca mi ser controlador, me choca ser tan severa, me choca ser tan rígido, ¿no? Me choca ser, pero te quiero decir algo, esa rigidez, ese ser controlador te ha ayudado de alguna manera, te ha protegido de alguna manera. Eso es también quiero decírtelo. Sin embargo, es encontrar ese equilibrio. Por ejemplo, el aislarme un poco también es saludable, ¿ok? Pero hay que encontrar ese equilibrio justo en el que puedo guardar mis sentimientos en algunos momentos, pero también es saludable expresarlos en algunos momentos. Entonces, es reconciliarme, abrazar tu sombra, es reconciliarme con todas las partes de mí, incluso esas partes que no me gustan. Y ese es el reto, esa es la parte más difícil, esa es la parte más compleja. Sin embargo, no vas a poder realmente amarte a ti mismo y amar a las otras personas y vivir en armonía con las otras personas hasta que no abraces esa parte que tanto rechazas de ti y que estás proyectando en las otras personas. Esa aceptación incondicional únicamente va a llegar y va a ser verdadera hasta que abracemos nuestra sombra. Así que muchas gracias por estar aquí. Una vez más, si sabes, si sientes y crees que esta información es útil, te pido que la puedas compartir para que más personas podamos continuar nuestro despertar de conciencia, porque hacernos conscientes es el único camino para llegar a la unidad, para llegar al equilibrio, para llegar a la tranquilidad. A pesar de mi enojo, a pesar de mi tristeza, es saber que es parte de y poder reconciliarme con esas partes también.
Muy bien, así que muchas gracias, muchas bendiciones. Nos vemos este fin de semana en la ciudad de Oaxaca. De hecho, salgo hoy a la ciudad de Oaxaca para dar el taller Sana tu Vida por allá, así que estoy muy emocionada de poder compartir también este espacio. Gracias, corazones, por estar aquí, de verdad, me encanta, me emociona. Igual si quieres recomendaciones, mucho del contenido de esta transmisión está basado en este libro de Deepak Chopra, Luz en la Sombra. Incluso también creo que en YouTube hay un video que se llama El Efecto Sombra. Y bueno, todo esto te ayuda para hacerte consciente, todo esto te ayuda para mirar partes que no habías podido mirar o no habías querido mirar, ¿ok? Pero es necesario mirarlas para poder iluminarlas y poder transformarlas, ¿muy bien? Así que no veo preguntas. Sandra García, ahorita te contesto, si te comento sobre el precio especial del curso aquí en Villahermosa, Tabasco, 17 y 18 de marzo, así que, mis amores, muchos besos. Recibe un abrazo de corazón a corazón. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte también de esta transformación en nuestro mundo. Cuando sanas tú, el mundo sana también. Así que hasta la próxima. Muchas gracias.